La iglesia de Santa Ana se alzaba en una colina sobre el pueblo de Winchester. Sus muros de piedra gris recordaban cientos de bodas, bautizos y funerales. Hoy estaba adornada con lirios blancos, costosos, traídos de los invernaderos de la finca del barón Crosby, y la luz del sol se filtraba por las vidrieras, tiñendo el suelo de piedra con tonos azules y dorados. Los bancos estaban llenos de invitados con sus mejores galas, damas en seda y terciopelo, hombres con fracs y sombreros de copa. Todo hablaba de riqueza, de estatus, de la unión adecuada entre dos familias respetadas. Todo excepto la novia. Lucinda Fairfax estaba en la pequeña sacristía de la iglesia, donde las novias solían prepararse antes de la ceremonia, y contemplaba su reflejo en un espejo oscurecido por el tiempo. El vestido era magnífico, muselina blanca con encajes hechos a mano, mangas abullonadas, una falda con varias capas de volantes y un corsé bordado con perlas. Un velo del tul más fino caía hasta ahí, hasta el suelo, sujeto por una corona de azahar de cera. Parecía una imagen sacada de una revista de moda, como una novia victoriana perfecta, pero los ojos en el espejo estaban vacíos. «Lucy, querida, estás preciosa», dijo su madre, Lady Adelina Fairfax, mientras ajustaba un pliegue del velo. Era una mujer alta y delgada, con una sonrisa forzada y ojos cansados. Los últimos 2 años habían sido difíciles para la familia Fairfax. La muerte de su padre, las deudas, la amenaza de perder la finca. Este matrimonio era su salvación. El barón Crosby es un buen hombre. Será bueno contigo. Sí, madre, respondió Lucinda mecánicamente. Bueno, como si la bondad fuera suficiente. El barón Albert Crosby era un viudo de 52 años, con el cabello canoso y una incipiente barriga que tensaba su chaleco. Era educado, generoso, poseía vastas tierras en Devon y unos ingresos sólidos de las minas de carbón. No solo había ofrecido una dote, sino también pagar todas las deudas de la familia Fairfax, asegurar la educación de sus hermanos menores y proporcionar a su madre una pensión vitalicia. El partido perfecto. Para todos, excepto para la propia Lucinda. «Sé que no es fácil», continuó Lady Adelina en voz más baja, y un dolor genuino resonó en su voz. «Yo también amé a otro hombre antes de casarme con tu padre. Pero el amor pasa, Lucy. El deber permanece. Estás salvando a nuestra familia». Lucinda asintió, sin confiar en su propia voz. Conocía el deber. Sabía que sus hermanos menores gemelos, Oliver y Sebastian, solo podrían ir a Oxford si este matrimonio se celebraba. Sabía que su madre podría conservar la casa en la que había vivido durante 30 años. Sabía que negarse significaría la ruina para toda la familia, pero saberlo no lo hacía más fácil. Llamaron a la puerta y entró su tío, Reginald Fairfax, quien debía llevarla al altar. Era un hombre bajo y de rostro sonrojado, con unas pobladas patillas y un chaleco que parecía a punto de estallar. «Es la hora, querida», anunció. «El varón ya está en el altar, y debo decir que se ve muy solemne». Lady Adelina besó a su hija en la mejilla por última vez. «Sé feliz», susurró, aunque ambas sabían que era una mentira piadosa. Lucinda tomó el ramo de rosas blancas y salieron al pasillo. La música del órgano resonaba tras las pesadas puertas de roble de la iglesia. Su tío le ofreció el brazo y las puertas se abrieron de par en par. 100 pares de ojos se volvieron hacia ella. Lucinda levantó la barbilla y comenzó a caminar lentamente por el pasillo entre los bancos. Bajo sus pies crujían los pétalos de rosa que unas niñas pequeñas, hijas de algún invitado, habían esparcido. La luz se filtraba por las vidrieras, convirtiendo todo en un mosaico multicolor. En algún lugar, una mujer lloraba, probablemente de emoción. Junto al altar esperaba el barón Crosby, con un impecable frac negro, el pelo canoso pulcramente peinado y una expresión solemne. A su lado, el vicario con un libro de oraciones en las manos, listo para comenzar la ceremonia. Lucinda dio unos pasos más y de repente algo cambió en la iglesia. Al principio no entendió qué era.
Simplemente sintió cómo una tensión se apoderaba del aire, como alguien en las últimas filas soltaba un grito ahogado. Entonces se oyó un sonido, el estruendo de cascos sobre los escalones de piedra del exterior, el choque de metales, voces masculinas. Las puertas de la iglesia se abrieron con tal fuerza que una de ellas golpeó contra la pared. Un jinete sobre un caballo negro irrumpió en la entrada. Los invitados se pusieron de pie con gritos de terror. Las mujeres chillaban. Los hombres se apresuraron a proteger a las damas. El vicario dejó caer su libro de oraciones. El barón Crosby se quedó helado, con la boca abierta, y Lucinda permaneció inmóvil en medio del pasillo, incapaz de apartar la vista del jinete. Llevaba una capa negra que ondeaba a su espalda y un antifaz oscuro que cubría la parte superior de su rostro. El caballo que montaba era enorme, brioso, con ojos salvajes. El jinete lo detuvo a pocos pasos de ella, y el animal se encabritó, pateando el aire. ¡Lucinda Fairfax! Su voz era profunda, familiar, aunque ella no podía ubicarla. ¡No se casará con este hombre! ¡Qué insolencia! Rugió el varón, recuperando por fin la voz. ¡Guardias, atrapen a este loco! Pero antes de que nadie pudiera moverse, el jinete saltó del caballo y en 2 zancadas estuvo al lado de Lucinda. Ella vio sus ojos a través de las aberturas del antifaz, gris azulado, ardiendo con determinación, y algo en ellos hizo que su corazón se detuviera. Conocía esos ojos. «Perdone, señorita Fairfax», dijo él, y una nota de pesar sonó en su voz. «Pero no tengo otra opción». La tomó en brazos con facilidad, como si no pesara nada, y la llevó hacia el caballo. Lucinda sintió cómo el ramo se deslizaba de sus dedos y caía al suelo de piedra, esparciendo sus pétalos. «¡No!», gritó Lady Adelina. «¡Suelte a mi hija! ¡Deténganlo!», bramó el varón. Pero el jinete fue más rápido. Colocó a Lucinda en la silla torpemente, con la falda y el velo enredados. Luego montó detrás de ella y giró el caballo hacia la salida. Varios hombres se abalanzaron sobre ellos, pero el caballo, guiado por una mano experta, los esquivó con facilidad. «Sujétese a mí», ordenó el jinete, y Lucinda instintivamente se aferró al brazo que rodeaba su cintura. El caballo se lanzó hacia adelante, sus cascos retumbando sobre la piedra, y salieron volando de la iglesia hacia la plaza bañada por el sol. Detrás de ellos se oían gritos, el tañido de una campana, el caos. Pero el jinete no se detuvo. Lanzó el caballo colina abajo, por una calle estrecha, pasando junto a transeúntes atónitos, atravesando la plaza del mercado donde las vendedoras dejaron caer sus cestas de manzanas. Lucinda no gritaba, no lloraba. Simplemente se aferraba, sintiendo cómo el viento le arrancaba el velo, cómo su corazón latía tan rápido que era imposible respirar. Cabalgaron a través del pueblo y luego salieron a la carretera que conducía al bosque. El caballo galopaba cada vez más rápido, y el mundo se convirtió en una mancha borrosa de verde, cielo y sol. Solo cuando entraron en el bosque, y el jinete finalmente redujo la velocidad, Lucinda encontró su voz. «¿Quién es usted?», exhaló. «¿Qué está haciendo?». En lugar de responder, detuvo el caballo en un pequeño claro junto a un arroyo y saltó a tierra. Luego, extendió los brazos para ayudarla a bajar. Lucinda apartó sus manos y se deslizó por sí misma, casi enredándose en las faldas. «Respóndame», exigió, volviéndose hacia él. «¿Quién se cree que es para...?» Él se llevó una mano al antifaz y se lo quitó lentamente. Lucinda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Theodore», susurró. «Hola, Lucy», dijo en voz baja el capitán Theodore Grayson. «Perdona el dramatismo, pero era la única manera». Ella lo miró, sin poder creer lo que veía. Había cambiado en 2 años. Parecía mayor, más duro. Su rostro estaba bronceado por el sol y el viento, con finas arrugas alrededor de los ojos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Su cabello oscuro, que antes llevaba corto, ahora estaba un poco más largo y revuelto por la cabalgata.
Vestía con sencillez, una camisa blanca bajo la capa negra, pantalones oscuros, botas altas, pero se movía con esa confianza que siempre lo había distinguido. Theodore Grayson, capitán de la Marina Real, su antiguo prometido, el hombre al que amaba, el hombre que, según creía, había muerto 2 años atrás en una batalla naval frente a las costas de África. Tú no pudo terminar la frase. No estabas. Dijeron que habías muerto, que tu barco se hundió. Sé lo que dijeron, respondió Theodore, dando un paso hacia ella. Y sé cómo se ve todo esto. Pero tenía mis razones, razones de peso, y he venido para explicarlo todo. ¿Explicarlo? La voz de Lucinda se volvió aguda, casi histérica. Me has secuestrado de la iglesia. El día de mi boda lo has arruinado todo. Porque no podía permitir que te casaras con él, con ese viejo tonto que solo te quiere porque eres joven y hermosa, que te compró como se compra una propiedad. Fue mi elección. No, dijo Theodore con firmeza. Fue la elección de tu familia, de tu madre, de tu deber, pero no la tuya. Nunca quisiste casarte con el barón Crosby. Lucinda sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero eso no importaba. No tenía otra opción, dijo, tratando de mantener la calma. Mi padre murió dejando deudas. Si no me casaba con el varón, lo perderíamos todo. Mis hermanos no podrían estudiar. Tu madre te vendió. No te atrevas. Lucinda dio un paso adelante, conteniéndose en el último momento para no golpearlo. No te atrevas a juzgar a mi madre. Hizo lo que tenía que hacer, igual que yo. Theodore respiró hondo, tratando visiblemente de calmarse. Perdona, dijo en voz más baja. No quería. Lucy, escúchame. Sé lo que piensas. Que te abandoné. Que desaparecí sin decir una palabra. Pero no es así. ¿Entonces qué? Su voz temblaba. ¿Qué pasó, Theodore? ¿Por qué no escribiste? ¿Por qué guardaste silencio durante 2 años? Se pasó una mano por el pelo, un viejo gesto que ella recordaba tan bien. Mi barco fue atacado, es cierto, cerca de la costa de Guinea, por traficantes de esclavos. Nos defendimos, pero eran más. El barco se incendió y ordené a la tripulación que lo abandonara. La mayoría se salvó, pero a mí... Hizo una pausa y una sombra cruzó su rostro. Me capturaron. Pensaron que podrían obtener un rescate por un oficial de la Marina Real. Lucinda se llevó una mano a la boca. Oh, Dios mío. Me retuvieron más de 1 año, en la bodega de un barco mercante, luego en un fuerte en la costa. Las condiciones eran... Negó con la cabeza. No importa. Lo importante es que no podía enviar noticias. No podía hacer saber que estaba vivo. Para cuando logré escapar y llegar a la civilización, ya me habían declarado muerto. ¿Por qué no regresaste de inmediato? Lucinda sentía cómo la ira luchaba con el alivio, con la alegría de que estuviera vivo. ¿Por qué no escribiste al menos una carta? Escribí, dijo Theodore, 3 cartas, todas a tu madre. Ninguna recibió respuesta. Eso es mentira. Mi madre habría... Tu madre las interceptó, dijo él con dureza. No la culpo. Para entonces ya había acordado tu matrimonio con el varón. Mi regreso lo habría arruinado todo. Así que decidió que era más fácil si pensabas que estaba muerto. Lucinda negó con la cabeza, retrocediendo. No, mi madre no haría eso. Ella me quiere. Precisamente por eso lo hizo, dijo Theodore, y su voz sonó compasiva. Pensó que el varón te daría una vida mejor que un pobre capitán sin fortuna. Pensó que estabas haciendo lo correcto. Lucinda sentía que su mundo se desmoronaba. Todo en lo que había creído durante los últimos 2 años, todo lo que la había impulsado a levantarse por la mañana y caminar hacia el altar, era una mentira. Deberías haber venido antes, susurró. Antes de hoy, antes de la boda. Llegué a Inglaterra hace solo 3 días. Me enteré de la boda por casualidad en una taberna. No tenía tiempo para ceremonias y explicaciones, así que decidí... Hizo una pausa. Decidí hacer esto. Secuestrarme como un bandolero de novela.
Una sombra de sonrisa rozó sus labios. Algo así. Perdona, sé que fue una locura, pero no podía perderte de nuevo, Lucy. No después de todo. Lucinda se dio la vuelta mirando el arroyo. El agua fluía tranquila, serena, reflejando el cielo. Todo parecía tan irreal. Hacía media hora estaba en la iglesia, lista para jurar fidelidad al barón Crosby, y ahora estaba aquí, en el bosque, con un vestido de novia arrugado y manchado, junto al hombre que había amado y llorado durante 2 años. ¿Y ahora qué? Preguntó, sin volverse. Me ha secuestrado. Todo Winchester lo ha visto. Mi reputación está arruinada. El varón no se casará conmigo después de esto. Mi familia se quedará sin dinero. Lo sé, dijo Theodore en voz baja. Y tengo un plan. Escúchame, por favor. Lucinda finalmente se giró hacia él. Habla. Tengo dinero, no mucho, pero suficiente para saldar las deudas principales de tu familia. Durante mi cautiverio me enteré de ciertas cosas, información que vale mucho. Se la vendí a las personas adecuadas. Además, tengo una oferta de la Marina Mercante, el mando de un barco que va a la India. Buen sueldo, una parte de las ganancias. ¿Y quieres que vaya contigo? Lucinda sintió que se le encogía el corazón. ¿A la India? Quiero que te cases conmigo, dijo Theodore con sencillez. Como planeamos hace 3 años, antes de que todo saliera mal. Podemos empezar de nuevo, Lucy. Lejos de Inglaterra, de los chismes, de tu madre y sus planes. Solo tú y yo. ¿Y mi familia? Les ayudaré en lo que pueda. Lo prometo. Pero no puedo ser un varón con una finca y minas. Soy un marino, es todo lo que tengo. Lucinda lo miró y un torbellino de pensamientos se agitó en su cabeza. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, decir sí, sin dudar. Era Theodore, su primer amor, el hombre con el que había soñado un futuro, el que hacía que su corazón se acelerara con solo una mirada. Pero otra parte, la parte racional y práctica que su madre le había inculcado durante años de educación, gritaba peligro. Había desaparecido durante 2 años. Sí, tenía sus razones, pero ¿quién decía que no volvería a suceder? ¿Que no volvería a zarpar, dejándola sola? ¿Y qué pasaría con su madre, con sus hermanos? Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar. La decepción brilló en sus ojos, pero él asintió. Por supuesto, lo entiendo, pero no tenemos mucho tiempo. El varón seguramente ya ha enviado hombres a buscarnos. Tenemos que irnos de aquí. ¿A dónde? Conozco un lugar, un viejo pabellón de caza a 2 millas de aquí. Está abandonado, pero podemos pasar la noche allí. Y mañana decidiremos qué hacer. Lucinda lo miró. A ese hombre alto y bronceado, con un rostro decidido y ojos gris azulado en los que se leían el dolor y la esperanza. Al hombre que lo había arriesgado todo para no perderla. Y comprendió que, a pesar de la ira, a pesar de la confusión, todavía lo amaba. Lo había amado todo este tiempo, incluso pensando que estaba muerto. El amor no había desaparecido, simplemente se había escondido bajo capas de deber, decoro y desesperación. Está bien, dijo, pero solo por una noche, y mañana quiero respuestas a todas mis preguntas. Te lo prometo, respondió Theodore. Y por primera vez en todo ese día de locura, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Gracias, Lucy, por darme una oportunidad. Se acercó al caballo, sacó una capa negra de la alforja y se la tendió. Póntela. Aquí en el bosque refresca al anochecer. Lucinda aceptó la capa y se la echó sobre los hombros. La tela era pesada, olía a caballo y a algo más, a mar, a sal, a tierras lejanas, un olor que estaba inseparablemente ligado a Theodore. Volvieron a montar a caballo, ella delante, él detrás, rodeando su cintura, y avanzaron lentamente por un sendero del bosque. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Los pájaros cantaban en las ramas. A lo lejos, ululó una lechuza. Y Lucinda, apoyada contra el pecho de Theodore, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón, pensó que quizás éste
Era el comienzo de esa historia que leía en los libros. Una historia peligrosa, loca, hermosa, donde no había garantías de felicidad, pero sí algo más importante. Había una elección, su propia elección. Y por primera vez en 2 años, se sintió viva. El pabellón de casa surgió del crepúsculo como un fantasma, una construcción baja de piedra con un tejado inclinado, cubierta de hiedra con ventanas oscuras y una puerta que colgaba de una sola bisagra. Antaño perteneció a un terrateniente local al que le gustaba cazar ciervos, pero tras su muerte, sus herederos abandonaron el lugar. Ahora solo vivían allí lechuzas y ratones de campo. Theodore detuvo el caballo junto al porche y desmontó. Luego tendió los brazos a Lucinda. Esta vez no rechazó su ayuda. Después de varias horas en la silla, todo su cuerpo estaba entumecido y sus piernas apenas le respondían. Él la bajó con cuidado al suelo y sus rostros quedaron tan cerca que pudo distinguir cada detalle. La cicatriz sobre la ceja, las finas arrugas junto a los ojos, la barba incipiente en su barbilla. «Espera aquí», dijo él. «Voy a comprobar si es seguro dentro». Lucinda asintió y se apoyó contra la pared, observando cómo ataba el caballo a un viejo poste y sacaba un bulto de la alforja, velas, un pedernal, algunas otras cosas. Claramente, se había preparado para este secuestro con antelación. La idea del secuestro la hizo estremecerse. Dios mío, ¿qué había hecho? La habían secuestrado de la iglesia el día de su boda y ahora estaba junto a una cabaña abandonada en el bosque, con un vestido de novia manchado, junto a un hombre que creía muerto. Si alguien le hubiera contado esta historia una semana atrás, habría pensado que el narrador estaba loco, pero la realidad era aún más loca que cualquier ficción. Theodore regresó, Jada llevando una vela encendida en un viejo candelabro. Dentro hay polvo, pero está seco. Hay una chimenea, algo de leña. Sobreviviremos la noche. Sobreviviremos la noche. Como si fuera una campaña militar, y no... ¿Qué? ¿Una fuga? ¿Una aventura romántica? ¿Una catástrofe? Lucinda se levantó las faldas y entró con cuidado. La habitación era pequeña. Un hogar, una mesa vieja, 2 bancos de madera, una escalera que subía al segundo piso. Olía a humedad y a ratones, pero Theodore tenía razón. Estaba seco y relativamente limpio. En un rincón había un montón de leña vieja cubierta de telarañas. «Encenderé el fuego», dijo Theodore, dejando la vela sobre la mesa. «Y tú, intenta ponerte cómoda». Ponerse cómoda con un vestido de novia y un corsé que le apretaba las costillas hasta el punto de no poder respirar hondo. Lucinda sonrió con amargura y se sentó en uno de los bancos, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de ella. Observó cómo Theodore encendía el fuego con los movimientos seguros y habituales de un marino que ha pasado años en el mar y sabe cómo manejar el fuego, las cuerdas, las velas. La llama prendió rápidamente y la habitación se llenó de una cálida luz anaranjada. Las sombras danzaban en las paredes y había algo relajante, casi hipnótico, en su movimiento. Cuando el fuego ardió lo suficiente, Theodore se enderezó y se volvió hacia ella. Por primera vez en todo ese día de locura, la miró de verdad, con una mirada larga y escrutadora que hizo que su corazón se acelerara. «Has cambiado», dijo en voz baja. «Han pasado 2 años. Lo sé». Pero no es eso. Dio un paso más cerca, y la luz de la chimenea iluminó su rostro desde abajo, haciendo sus rasgos más afilados, más dramáticos. «Cuando me fui, eras una muchacha, hermosa pero joven, y ahora...» Se calló, y Lucinda sintió que el rubor le subía a las mejillas bajo su mirada. Sabía lo que él veía. 2 años la habían convertido de una joven de 18 años en una mujer de 20. Sus rasgos se habían definido. Los pómulos se marcaban con más fuerza. La línea de la mandíbula había perdido su suavidad infantil. El cabello, que en su juventud llevaba suelto, ahora estaba recogido en un moño alto, aunque tras la cabalgata,
Muchos rizos castaño oscuro se habían escapado y caían sobre sus hombros. Sus ojos verde oscuro, como un bosque en verano, miraban el mundo con un cansancio que antes no existía. Su piel era pálida, casi de porcelana, con un ligero rubor en las mejillas por la emoción y la carrera. Sus labios carnosos ahora estaban apretados en una fina línea. Su figura también había cambiado, había crecido, era más alta, más esbelta. El vestido, a pesar de toda su opulencia, no podía ocultar la elegancia de sus líneas, la suavidad de las curvas bajo el corsé. Sus manos cruzadas sobre el regazo eran delgadas, con dedos largos, las manos de una pianista, aunque rara vez había tocado en los últimos meses. Y ahora eres una mujer, concluyó Theodore, y algo en su voz la hizo estremecerse. No solo admiración, sino anhelo, arrepentimiento, una mujer hermosa a la que casi pierdo para siempre. Theodore, comenzó Lucinda, pero él negó con la cabeza. Perdona, no debería haber dicho eso. No ahora, cuando todavía estás enfadada conmigo. Y tienes todo el derecho a estarlo. Se dio la vuelta y comenzó a sacar cosas de la alforja. Pan, queso, una cantimplora con agua, unas manzanas. Comida sencilla, pero después de un día así parecía un banquete real. He traído lo que he podido, dijo, dejándolo todo sobre la mesa. Espero que tengas hambre. En la iglesia probablemente no tuviste tiempo de desayunar. Tenía razón. Por la mañana, su estómago estaba tan encogido por los nervios que había rechazado incluso una taza de té. Ahora, el hambre se manifestaba con un dolor agudo. Gracias, dijo en voz baja y se acercó a la mesa. Comieron en silencio, roto solo por el crepitar del fuego y los sonidos del bosque nocturno en el exterior, el ulular de una lechuza, el susurro de las hojas, el ladrido lejano de unos perros. El pan estaba duro, el queso era simple y rústico, pero Lucinda comió con un apetito que no había sentido en meses. Cuéntame, pidió, terminando el agua, con detalle. ¿Qué pasó después de que atacaran tu barco? Theodore dejó a un lado la manzana a medio comer y se reclinó en el banco. En su rostro se reflejaba una lucha. Claramente no quería recordar, pero sabía que debía hacerlo. Navegábamos a lo largo de la costa de Guinea. Comenzó lentamente. Patrullábamos las aguas, cazando traficantes de esclavos. Era una misión rutinaria. Lo habíamos hecho docenas de veces, pero ese día se cayó mirando el fuego. Nos topamos con una flotilla. 5 barcos, bien armados. No huyeron, como solían hacer. Atacaron. ¿Por qué? Porque llevaban un cargamento valioso. No solo esclavos, oro, marfil, piedras preciosas. No querían arriesgarse. Luchamos durante 2 horas. Perdimos a la mitad de la tripulación. El barco se incendió por sus cañones y supe que habíamos perdido. Ordené arriar los botes, evacuar a los que quedaban. La mayoría llegó a la costa, pero yo... Su voz se endureció. Me quedé demasiado tiempo, tratando de salvar a los heridos. Cuando me di cuenta de que el barco estaba a punto de explotar, ya era demasiado tarde. Salté al agua, pero me alcanzaron. Me subieron a bordo de uno de sus barcos. Lucinda escuchaba, sintiendo un frío recorrerle la piel. Se lo imaginaba. El barco en llamas, los gritos de los heridos, Theodore tratando de salvar a sus hombres, incluso a costa de su propia vida. El capitán de los traficantes decidió que yo valía un rescate, continuó Theodore. Un oficial británico, de buena familia. No sabían que la familia Grayson se había empobrecido tras la muerte de mi padre, que no tenía dinero. Intenté explicárselo, pero no me creyeron. Pensaron que estaba fingiendo. ¿Cuánto tiempo te retuvieron? 14 meses. Sus manos se cerraron en puños. Los 3 primeros meses en la bodega de su barco, encadenado como mercancía. Luego me vendieron a otro capitán que me tuvo en un fuerte en la costa. Allí estaba mejor, al menos había comida, agua, luz del día, pero seguía siendo una jaula. ¿Cómo escapaste? Una sombra de sonrisa rozó sus labios.
paciencia y suerte. Aprendí su idioma, me hice amigo de uno de los guardias. Un chico joven, no muy listo, al que le gustaba beber. Una noche lo emborraché, le quité las llaves y robé un bote. Al amanecer estaba en mar abierto. Llegué a una colonia portuguesa una semana después. Los portugueses me enviaron a Lisboa y desde allí regresé a Londres. ¿Cuándo? Hace un mes. Fui directamente al almirantazgo, informé de lo sucedido. Me restituyeron mi rango, pero ya no tenía barco. Me ofrecieron un puesto en tierra, en la administración. Lo rechacé. No me hice marino para mover papeles en un escritorio. Y entonces te acordaste de mí, dijo Lucinda en voz baja. Theodore la miró y algo feroz, casi doloroso, brilló en sus ojos. Lucy, pensaba en ti todos los días, cada noche en esa maldita bodega, cada vez que creía que no sobreviviría. Pensar en ti, en que debía volver, en que no podía dejarte, fue lo que me impidió volverme loco. Se levantó y se acercó a ella, arrodillándose frente al banco donde estaba sentada. Cuando volví, lo primero que hice fue escribir a tu madre. 3 cartas, Lucy. 3. Y ni una sola respuesta. Entonces fui a vuestra finca, pero el sirviente en la puerta me dijo que Lady Adelina no deseaba verme, que estabas prometida y feliz. No era feliz, se le escapó a Lucinda. Ni un solo día fui feliz después de enterarme de tu muerte. Lo sé, lo vi hoy, cuando caminabas hacia el altar. Tu rostro negó con la cabeza. Parecías una condenada camino del cadalso. Lucinda sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Había intentado contenerlas todo el día, en la iglesia, durante la loca cabalgata, aquí en la cabaña. Pero ahora brotaron, calientes e incontenibles. Creía que estabas muerto, sollozó. Durante 2 años te lloré. Llevé luto durante 6 meses, aunque ni siquiera estábamos casados. Mi madre decía que tenía que seguir adelante, que la vida continuaba, pero no podía. Hasta que aparecieron las deudas, hasta que quedó claro que no teníamos otra opción. Theodore levantó una mano y le secó suavemente las lágrimas de las mejillas. Perdona, susurró. Perdona por no haber vuelto antes. Perdona por no haber podido protegerte de todo esto. No es tu culpa, no, pero aún así me siento culpable. Hizo una pausa sin apartar la mano. Lucy, entiendo que pedirte que me perdones es una locura. Entiendo que tienes todas las razones para odiarme, pero tengo que intentarlo, porque te quiero. Te quise hace 3 años. Te quise cada día de mi cautiverio. Te quiero ahora. Y te querré siempre, aunque me rechaces. Lucinda lo miró. A ese rostro cambiado y maduro, a esos ojos gris azulado llenos de dolor y esperanza. Y recordó a aquel joven capitán que había conocido en un baile 4 años atrás, guapo, seguro de sí mismo, con sueños de mares lejanos y aventuras. Bailaron toda la noche, hablaron hasta el amanecer, y cuando él le pidió permiso para cortejarla, su corazón cantó. El compromiso llegó 6 meses después, modesto, porque la familia Grayson no era rica, pero feliz. Planearon la boda para un año después, tras el regreso de Theodore de su siguiente travesía. Pero él no regresó, y ahora estaba aquí, vivo, real, todavía amándola. No te odio, dijo, y su voz temblaba. Dios, qué fácil sería todo si te odiara. Pero no puedo, lo intenté. Intenté sacarte de mi mente, de mi corazón. Intenté convencerme de que podía casarme con el varón y ser, si no feliz, al menos estar tranquila. Pero hoy cuando te vi en la iglesia, ¿qué? Sentí alivio. La confesión se le escapó antes de que pudiera pensarlo. Sabía que era una locura, que lo estabas arruinando todo. Pero una parte de mí se alegró. Se alegró de que alguien lo detuviera, de no tener que unir mi vida a un hombre al que no amo. Theodore sonrió de repente. Una sonrisa amplia, juvenil, como las que solía tener. ¿Entonces hay esperanza? No te apresures, capitán. Lucinda intentó hablar con severidad, pero no pudo contener una sonrisa.
Todavía tengo 1 millón de preguntas y de problemas. Mi familia, yo me ocuparé de tu familia, lo prometo. Tengo dinero y tendré más cuando empiece a navegar en el nuevo barco. No será el lujo del barón Crosby, pero tampoco será la miseria. ¿Y el escándalo? Todo Winchester vio cómo me secuestrabas. Mi reputación está destruida. Entonces tendremos que irnos, dijo Theodore con sencillez. Lejos de Winchester, de Inglaterra si es necesario. Empezar de nuevo donde nadie nos conozca. ¿Es tan fácil para ti? Lucinda sintió que la ira volvía a surgir. Simplemente irte, dejarlo todo. No, no es fácil, pero es posible. Se levantó pero no se alejó de ella. Lucy, pasé 14 meses cautivo, pensando que nunca volvería a verte. Eso me enseñó una cosa. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en lo que te hace infeliz, demasiado frágil para sacrificar la felicidad por el decoro o el deber. Sé que suena egoísta. Suena aterrador, le interrumpió Lucinda. Porque tienes razón, y lo sé. Pero admitirlo significa traicionar todo lo que me han enseñado, todo lo que mi madre ha inculcado en mí. Entonces traiciónalo, dijo Theodore. Y en su voz no había juicio, solo un desafío. Traiciona esas estúpidas reglas que dicen que una mujer debe ser obediente, conveniente, sacrificarse por su familia. Sé tú misma, Lucy. Sé la chica de la que me enamoré. Valiente, inteligente, sin miedo a ir contracorriente. Y si no sé quién soy, si estos 2 años me han cambiado tanto que ni yo misma me reconozco, entonces lo descubriremos juntos. Lucinda lo miró, y algo dentro de ella se rompió. Todos los muros que había construido durante 2 años, todas las reglas que había seguido, todo el deber que había cargado sobre sus hombros, de repente pareció tan insignificante. ¿De qué sirve el deber si eres infeliz? ¿De qué sirve la reputación si estás muriendo por dentro? Se levantó y dio un paso hacia él. Theodore se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Lenta, cuidadosamente, ella levantó una mano y tocó la cicatriz sobre su ceja. Duele. No, sanó hace mucho tiempo. ¿Me contarás algún día cómo te la hiciste? Algún día. Si te quedas el tiempo suficiente para escuchar todas mis historias. Te das cuenta, susurró ella, de que si digo sí, no habrá vuelta atrás, ¿verdad? El varón nunca lo perdonará. Mi madre nunca lo perdonará. La sociedad. Al diablo con la sociedad, dijo Theodore, y sus manos se posaron en su cintura. Al diablo con el varón, con tu madre y con todos los demás. Solo importa una cosa, lo que tú quieres. Quiero... Lucinda se calló, tratando de encontrar las palabras. Quiero no tener miedo, quiero ser feliz, quiero despertarme por la mañana y no pensar en el deber o el decoro. Quiero vivir, no solo existir. Entonces vive, susurró él atrayéndola más cerca. Conmigo. Sus labios se encontraron, no con cautela, como la primera vez 4 años atrás, sino con desesperación, con hambre, como si intentaran recuperar 2 años perdidos en un solo beso. Lucinda le rodeó el cuello con los brazos, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Las manos de él se deslizaron por su espalda, se enredaron en su cabello, arrancando las últimas horquillas. Los rizos castaño oscuro cayeron sobre sus hombros, y él hundió los dedos en ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Eso es un sí?, preguntó Theodore con voz ronca. Lucinda sonrió por primera vez en muchos meses de forma genuina, sincera. Es un quizás. Pero un quizás muy fuerte. Él se rió y la estrechó contra sí, hundiendo el rostro en su cabello. Me conformo con un quizás. Por ahora. Se quedaron así, en el silencio de la cabaña, a la luz del fuego agonizante, y Lucinda sintió cómo el miedo daba paso lentamente a algo más. No a la certeza, no, no había certeza, pero sí a la esperanza. Una esperanza frágil, peligrosa, hermosa, de que quizás, después de todo, la felicidad era posible. Incluso para una novia robada.
Lucinda se despertó por el frío. El fuego de la chimenea se había apagado, dejando solo brasas humeantes, y la gris luz del amanecer se filtraba por las rendijas de los postigos. Estaba tumbada en el banco de madera, cubierta con la capa de Theodore, todavía con el vestido de novia, que se había arrugado sin remedio durante la noche. El cuerpo le dolía, el cuello le molestaba, y el corsé se le clavaba en las costillas. Pero cuando giró la cabeza y vio a Theodore, durmiendo en el otro banco junto a la pared opuesta, algo cálido se extendió por su pecho. Estaba de lado, con una mano bajo la cabeza, el pelo oscuro revuelto y una expresión de paz en el rostro que no tenía ayer. Dormido, parecía más joven, más vulnerable. Lucinda se sentó en silencio, tratando de no despertarlo. La realidad de lo sucedido la golpeó con todo su peso. Ayer, a la luz de la chimenea, en sus brazos, todo parecía posible. Pero la mañana trajo la sobriedad. Había huido de la iglesia. No se había casado con el varón que debía salvar a su familia. Había pasado la noche a solas con un hombre en una cabaña abandonada. El escándalo era inevitable, y las consecuencias también. «Te has despertado», dijo la voz de Theodore, y ella se sobresaltó. Estaba sentado, observándola. ¿Cuánto tiempo llevaba despierto? ¿Hace mucho? Unos minutos. No quería molestarte. Dormías tan plácidamente. Lucinda intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. No me siento plácida. Más bien, perdida. Theodore se levantó y se acercó a la chimenea, comenzando a avivar el fuego con los restos de leña. Lo sé. Ayer todo parecía más sencillo, pero el amanecer tiene la costumbre de aclarar las cosas. ¿Y qué está claro? No respondió de inmediato, concentrado en el fuego. Cuando la llama prendió, se enderezó y se volvió hacia ella. Que tenemos que tomar una decisión. Hoy, ahora. ¿Qué decisión? Puedes volver, dijo, y su voz era firme, aunque Lucinda vio la tensión en sus hombros. Te llevaré de vuelta a Winchester. Dirás que te secuestré contra tu voluntad, que intentaste resistirte. El varón quizás te perdone. Todavía tienes una oportunidad para ese matrimonio. Y tú, me arrestarán, me juzgarán por secuestro. Pero ese es mi problema, no el tuyo. Lucinda se levantó y la furia estalló. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que no es mi problema? ¿Crees que podría vivir sabiendo que estás en la cárcel por mi culpa? Lucy. No. Se acercó a él con los ojos brillantes. Ayer hablabas de elegir, de que debía vivir para mí, y ahora me propones volver a lo mismo, a los sacrificios, al deber, a la mentira. ¿Crees que podría casarme con el varón sabiendo que estás pudriéndote en una celda? ¿Crees que eso me haría feliz? Theodore la miró con algo parecido al asombro. Solo quería darte una opción. Entonces dame una opción real, no una falsa. Lucinda respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Qué más podemos hacer? Irnos. Hoy. Ahora. Conozco al capitán de un barco mercante en Portsmouth. Zarpa en 2 días hacia la India. Si llegamos a tiempo, podemos embarcar. Empezar una nueva vida lejos de aquí. ¿Y mi familia? Theodore sacó un sobre doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Aquí hay una letra de cambio. 300 libras. Es todo lo que tengo. Es suficiente para cubrir las deudas más urgentes y dar a tus hermanos la oportunidad de terminar su educación. No es tanto como ofrecía el varón, pero es suficiente para que no se queden en la calle. Lucinda tomó el sobre con manos temblorosas. 300 libras. Una fortuna para una persona corriente, pero para un capitán era todo lo que había ahorrado en años de servicio. Le estaba dando todo. Theodore, es demasiado, no puedes. Puedo y quiero. Cubrió las manos de ella con las suyas. Lucy, el dinero se puede ganar. Siempre se puede. Pero perderte de nuevo es algo con lo que no podría vivir. Pero, ¿cómo le explicaremos esto a mi madre? Nunca aceptará este dinero de ti. Envíale el dinero de forma anónima, a través de un banco.
o de un abogado. Encontraremos la manera. Lo importante es que recibirá ayuda. Lucinda miró el sobre, luego a Theodore. Había tal esperanza, tal vulnerabilidad en sus ojos, que se le encogió el corazón. Si nos vamos a la India, no los veré en años. Quizás nunca. Lo sé, y no te mentiré, será difícil. Pero Lucy, si te quedas aquí, si te casas con el varón, también te perderás a ti misma. Quizás para siempre. ¿Qué es peor? No lo sabía, no lo sabía, y eso la asustaba más que nada. Antes de que pudiera responder, se oyó un sonido del exterior. El ladrido de perros, lejano pero claro. Theodore se tensó al instante. «Nos están buscando», dijo. «Tenemos que irnos, ahora». «Pero no puedo ir con este vestido, yo...» Theodore ya se movía hacia la alforja. Sacó un bulto y lo desenvolvió. Ropa de hombre. Una camisa, pantalones, un chaleco. Se lo pedí al hermano pequeño de un amigo. Es más o menos de tu altura. ¡Cámbiate rápido! Lucinda cogió la ropa y corrió detrás de la escalera, donde había algo de privacidad. Sus manos temblaban mientras desabrochaba los infinitos botones del corsé. Era imposible quitarse el corsé sola, y tiró de los cordones con desesperación. «Theodore», llamó. «Necesito ayuda». Apareció por la esquina, evitando mirar. ¿Qué? El corsé. No puedo desatarlo sola. Una pausa. Luego se acercó, todavía con la mirada apartada. Sus dedos encontraron los cordones y comenzó a soltarlos, rápida y eficazmente, como si desatara cabos de un barco. Lucinda sintió su aliento en el cuello, el calor de sus manos a través de la fina tela de la camisa. «Listo», dijo con voz ronca y retrocedió. «Estaré fuera, preparando el caballo». Él se fue, y Lucinda se deshizo rápidamente de las demás capas del vestido. El traje de novia cayó al suelo como un montón de muselina blanca y encajes, un símbolo de la vida que dejaba atrás. Se puso los pantalones de hombre, la camisa, el chaleco. La ropa le quedaba grande, pero era tolerable. Se arremangó las mangas, se dobló los bajos de los pantalones y se metió la camisa por dentro. Cuando salió, Theodore ya estaba en la puerta con el caballo listo. Se giró y se quedó inmóvil. «Dios mío», murmuró. «¿Tan horrible estoy?» Lucinda intentó bromear, pero su voz temblaba. «No», negó con la cabeza, y una sonrisa apareció en sus labios. «Todo lo contrario, parece una pirata o una rebelde. Me gusta». A pesar del miedo, a pesar de los ladridos de los perros que se acercaban, Lucinda se rió. «Una pirata. Mi madre se desmayaría. Entonces es bueno que no esté aquí». Theodore le tendió la mano. «¿Nos vamos?» Lucinda miró el vestido de novia en el suelo. Los restos del fuego en la chimenea. Esta cabaña donde todo había cambiado. Luego, su mirada se posó en Theodore, en este hombre que lo había arriesgado todo por ella. Y comprendió que la decisión ya estaba tomada. Quizás ayer, quizás hace 3 años, cuando lo vio por primera vez. «Nos vamos», dijo, y tomó su mano. Cabalgaron durante más de 1 hora, serpenteando por senderos forestales, cruzando arroyos para despistar a los perros. El sol se elevaba, convirtiendo la niebla matutina en una bruma dorada. Lucinda iba delante, y Theodore guiaba el caballo con una mano, mientras con la otra la sujetaba firmemente por la cintura. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó ella cuando finalmente redujeron la velocidad. «Hacia la antigua carretera de postas. Desde allí son 2 días de viaje hasta Portsmouth, si no nos detenemos mucho. Tengo algo de dinero para las posadas. Y si nos alcanzan, no lo harán». Había confianza en su voz. «Conozco estos lugares. Cazaba aquí de joven. Nos están buscando en el lugar equivocado». Cabalgaron en silencio un rato más, y Lucinda se permitió relajarse, apoyándose en el pecho de Theodore. Era extraño sentir la libertad de movimiento con ropa de hombre, la ausencia del peso de las faldas y el corsé. Peligroso y emocionante a la vez. «¿En qué piensas?», preguntó Theodore en voz baja. «En lo fácil que es respirar sin corsé».
y en que nunca pensé que estaría cabalgando con pantalones de hombre por un bosque, huyendo de una partida de búsqueda. Sintió cómo el pecho de él vibraba con una risa. La vida está llena de sorpresas. Theodore. Lucinda giró la cabeza para ver su perfil. ¿De verdad crees que lo lograremos? ¿Con la India, con una nueva vida, con todo esto? Sinceramente, sinceramente, no lo sé. La miró, y en sus ojos había esa rara sinceridad que lo hacía tan especial. No sé qué nos espera. La India es un país duro. El calor, las enfermedades, los peligros. La vida en un barco no es un lujo. El dinero no siempre llega a tiempo. Pero sé una cosa. Estaré a tu lado, siempre. Y lo superaremos juntos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Le dio un beso en la sien, ligero, tierno. Lo juro por todo lo que tengo. Cerca del mediodía llegaron a la carretera de postas, ancha y transitada, por la que de vez en cuando pasaban carretas y carruajes. Theodore detuvo el caballo junto a un pequeño arroyo para que el animal descansara y bebiera. Aquí podemos descansar, dijo, desmontando y ayudando a Lucinda a bajar. Pero no por mucho tiempo. Se sentaron en la hierba junto al arroyo, y Theodore sacó los restos de comida de la alforja. El pan y el queso se habían acabado. Solo quedaban manzanas y la cantimplora de agua. Compartieron una manzana y comieron en silencio, escuchando el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Theodore. Comenzó Lucinda, dejando a un lado el corazón de la manzana. ¿Qué le diremos a tu capitán? En Portsmouth. Querrá saber quién soy. Diremos que eres mi esposa, pero no estamos casados. Todavía no, pero lo estaremos, en cuanto lleguemos al barco. Un capitán tiene la autoridad para casar a parejas en el mar. Será legal. Lucinda sintió que su corazón se aceleraba. Una boda de verdad, con Theodore. No una ceremonia en una iglesia enorme con cientos de invitados y lirios insoportables, sino un simple rito en la cubierta de un barco, bajo el cielo abierto. ¿Quieres eso? Preguntó. ¿De verdad? Theodore se volvió hacia ella, y la expresión de su rostro era tan seria que le cortó la respiración. Lucy, quise casarme contigo hace 3 años. Lo quise cada día de mi cautiverio. Lo quise cuando me enteré de que te casabas con otro. Siempre lo he querido. La pregunta no es si yo quiero. La pregunta es si tú quieres. Lucinda pensó en el día anterior, en la iglesia, en el altar, en el varón esperándola con una sonrisa educada, en la vida que se extendía ante ella, predecible, segura, muerta. Luego miró a Theodore, las cicatrices, el bronceado, las manos encallecidas por las cuerdas, al hombre que no ofrecía comodidad sino aventura, no riqueza, sino libertad. Sí, dijo, quiero, quiero casarme contigo, quiero ir a la India, quiero vivir la vida que elijamos nosotros mismos. Aunque sea difícil. La sonrisa que iluminó el rostro de Theodore fue más brillante que el sol. Entonces, está decidido. Extendió la mano y apretó la de ella. Señora Grayson, todavía no soy señora. Pronto, muy pronto. Se quedaron sentados, cogidos de la mano, y en ese momento Lucinda sintió algo que no había sentido en años. Felicidad, simple, clara, sin nubes. Podía ser fugaz, podía desaparecer mañana, pero hoy, ahora, era real. Es hora de irse, dijo finalmente Theodore, levantándose. Cuanto más avancemos hoy, mejor. Volvieron a montar a caballo y siguieron por la carretera. El sol se inclinaba hacia el ocaso cuando, a lo lejos, apareció un pequeño pueblo con una posada. Theodore detuvo el caballo a la sombra de los árboles, al borde del camino. Espera aquí, dijo. Iré a ver si hay habitaciones libres. Es mejor que no te vean. Una chica con ropa de hombre llamaría la atención. Lucinda asintió y él saltó a tierra dirigiéndose a la posada. Lo observó hablar con el posadero, un hombre corpulento con un delantal manchado. Unos minutos después, Theodore regresó con una llave. ¿Hay una habitación? Para dos. Dije que somos hermano y hermana, que vamos a visitar a un pariente enfermo. El posadero no hizo más preguntas. ¿Una habitación?
2 habrían sido sospechosas y más caras. Theodore la ayudó a desmontar. No te preocupes, dormiré en el suelo. Atravesaron la concurrida taberna, que olía a cerveza, estofado y sudor. Varios hombres se giraron para mirarlos, pero sin mucho interés. La habitación resultó ser pequeña, con un techo bajo, una cama estrecha y una ventana que daba a los establos. Pero estaba limpia y cálida. Traeré la cena, dijo Theodore, dejando la alforja sobre la mesa. Tú quédate aquí. Lávate, descansa. Mañana nos espera un largo día. Cuando él salió, Lucinda se sentó al borde de la cama. El cansancio la abrumó. 2 días casi sin dormir. La tensión nerviosa, la cabalgata. Solo quería tumbarse y cerrar los ojos, pero en lugar de eso, se levantó y se acercó al pequeño espejo sobre el lavamanos. La mujer que la miraba desde el espejo era una desconocida. Cabello castaño, oscuro, revuelto, un rubor en las mejillas por el sol y el viento, ojos verdes que ardían con un fuego nuevo, vestida con ropa de hombre, demasiado grande para su figura. Ya no era la prometida del barón Crosby. No era la hija obediente de Lady Adelina Fairfax. Era... ¿quién? Una fugitiva. Una aventurera. Una mujer que había elegido el amor en lugar del deber. Debería darle miedo, pero en lugar de miedo, sentía otra cosa. Emoción, expectación, libertad. Theodore regresó con una bandeja en la que humeaban platos de estofado, patatas y pan. Comieron sentados en la cama, porque solo había 2 sillas y ambas se tambaleaban. ¿Crees que todavía nos buscan?, preguntó Lucinda entre bocado y bocado. Seguro, el varón no es de los que se rinden fácilmente. Especialmente cuando su orgullo y su bolsillo están en juego. Theodore bebió un trago de cerveza de su jarra. Pero estamos lejos, y para mañana por la tarde estaremos aún más lejos. Para cuando se den cuenta de en qué dirección nos dirigimos, ya estaremos en el barco. Y si nos atrapan, no lo harán. La miró con esa confianza absoluta que era a la vez tranquilizadora y demencial. Prometí recuperarte. Prometí darte la vida que mereces. Y cumpliré esa promesa, aunque tenga que luchar contra todo el ejército británico. Qué dramático, capitán. Soy un marino. Se supone que debemos ser dramáticos. Lucinda se rió y su risa sonó ligera, natural. Cuando terminaron de comer, Theodore retiró los platos y Lucinda se tumbó en la cama, sin quitarse la ropa. El cuerpo le dolía de cansancio. «Duerme», dijo Theodore, en voz baja, acomodándose en el suelo con una manta. «Te despertaré al amanecer». «¿Theodore?» «Sí, gracias, por todo». Una pausa. Luego su voz, muy baja. «No hay nada que agradecer, Lucy. Me has dado un futuro. Soy yo quien debe darte las gracias». Lucinda cerró los ojos y, en el último momento antes de dormirse, pensó en su madre, en lo que diría cuando se enterara, en la ira, las lágrimas, las acusaciones. Un dolor le oprimió el corazón, pero lo apartó. Mañana pensaría en las consecuencias. Hoy simplemente se permitiría ser feliz, aunque esa felicidad fuera robada. El amanecer llegó demasiado rápido. Lucinda abrió los ojos y vio a Theodore de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo gris de la mañana. Ya estaba vestido, con el pelo húmedo. Probablemente se había lavado en el pozo del patio. Cuando oyó que se había despertado, se giró. «Buenos días. ¿Has dormido bien?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Lucinda, sentándose. Todo el cuerpo estaba entumecido por la postura inusual, pero no era nada comparado con el corsé y el vestido de novia. «¿Qué hora es?» «Cerca de las 6. El posadero ya está preparando el desayuno. Le he pedido que nos envuelva algo de comida para el camino. Cuanto menos tiempo pasemos aquí, mejor». Lucinda se levantó y se acercó al lavabo, donde había una jarra de agua fría. Se echó un poco en la cara, sintiendo cómo el sueño se desvanecía. En el espejo, su reflejo todavía parecía extraño. El pelo revuelto, la camisa de hombre,
La ausencia de la rutina matutina habitual con la doncella, el peinado, el tocador. Pero había algo liberador en ello. Intentaré arreglarme un poco, dijo, sacando de la alforja un peine que Theodore había cogido previsoramente. Estás preciosa, respondió él con sencillez, y algo en su voz hizo que su corazón diera un vuelco. Se trenzó el pelo en una simple trenza, no el peinado elegante con rizos y cintas que le hacía Susan, sino una trenza práctica como la que llevaban las campesinas y las sirvientas. Luego se puso el chaleco e intentó parecer lo más masculina posible. ¿Crees que servirá?, preguntó girándose. Theodore la miró con aire evaluador. De lejos, sí. De cerca, negó con la cabeza, con una leve sonrisa. De cerca nadie creería que eres un chico. Demasiado guapa para eso. Adulador, realista. Bajaron a la taberna, donde el posadero les entregó un paquete con comida y les deseó un buen viaje. Nadie les prestó atención. A primera hora de la mañana, la posada estaba casi vacía. Solo unos cuantos carreteros bebían su cerveza matutina en la barra. El caballo ya estaba ensillado y esperaba en el poste. Theodore ayudó a Lucinda a montar y salieron a la carretera justo cuando el sol teñía el cielo de tonos rosados y dorados. ¿Cuánto nos queda por cabalgar?, preguntó Lucinda cuando el pueblo quedó atrás. Si tenemos suerte, llegaremos al anochecer. La carretera es buena, el tiempo aguanta. Theodore miró al cielo, evaluando las nubes con la costumbre de un marino. No parece que vaya a llover. Eso nos favorece. Cabalgaron durante varias horas por la transitada carretera de postas, pasando por campos, bosques y pequeños pueblos. De vez en cuando se cruzaban con otros viajeros, granjeros con carretas, buhoneros con sus mercancías. Una vez pasó al galope un mensajero en un caballo sudoroso. Cada vez, Lucinda se tensaba, esperando que alguien la reconociera, pero nadie les prestaba atención. Dos jóvenes a caballo, una vista común en la carretera. Cerca del mediodía se detuvieron junto a un arroyo para que el caballo descansara y comer lo que el posadero les había dado: jamón frío, pan y manzanas. Lucinda se sentó en la hierba, estirando las piernas, y de repente se echó a reír. ¿Qué?, preguntó Theodore, sorprendido, sentándose a su lado. Estaba pensando, ayer a esta hora debería estar en el carruaje del barón, de camino a su finca en Devon, la recién casada Lady Crosby, con un vestido de seda, una doncella y maletas llenas de trajes. Y en lugar de eso, estoy sentada junto a un arroyo con pantalones de hombre, comiendo jamón con las manos y yendo a Portsmouth con un capitán fugitivo. ¿Decepcionada? En su voz había una nota de cautela. Al contrario, respondió Lucinda con sinceridad. Es una locura, está mal, destruirá mi reputación para siempre, pero nunca me he sentido más viva. Theodore extendió la mano y le tocó la mejilla, un toque ligero y tierno. Entonces me alegro de haberte secuestrado. Yo también. Cubrió la mano de él con la suya. Aunque hace 2 días te habría tomado por un loco si me hubieras hecho tal propuesta. ¿Y ahora? Ahora creo que ambos estamos locos, pero quizás sea la única forma de vivir de verdad. Terminaron de comer y reanudaron el viaje. El sol estaba alto y Lucinda sentía cómo el calor se colaba bajo su ropa. La camisa de hombre era más sencilla que el vestido de novia, pero aún así daba calor. El sudor le perlaba la frente y se lo secó con la manga. ¿Tienes calor?, preguntó Theodore. Es soportable. Solo es la falta de costumbre. Siempre viajaba en carruajes cerrados, con sombrilla y abanico. Mi madre consideraba que el bronceado era indecoroso para una dama. Bueno, ahora no eres una dama, eres mi compañera de fuga. Aquí las reglas son otras. Lucinda sonrió, apoyando la espalda en su pecho. A pesar del calor, a pesar del cansancio, sentía una extraña satisfacción, como si hubiera vivido años en una jaula sin saberlo, y solo ahora se hubiera liberado. Cerca de las 3 de la tarde, mientras pasaban por un pequeño pueblo, Theodore tiró de repente de las riendas, deteniendo el caballo. Lucinda sintió cómo se tensaba. ¿Qué ocurre?,
Delante, en la taberna, ¿ves el carruaje? Lucinda aguzó la vista y vio un elegante carruaje parado frente a la taberna El Ciervo Dorado. Laca azul oscuro, adornos dorados, un escudo de armas en la puerta, un escudo de armas familiar. Es el carruaje del varón, susurró, y el miedo le atenazó la garganta. Está aquí. Maldita sea, masculló Theodore en voz baja. Se mueven más rápido de lo que pensaba. Debe haber enviado hombres en todas direcciones. ¿Qué vamos a hacer? Theodore miró a su alrededor. La carretera estaba despejada, sin refugios cercanos. Dar la vuelta significaría perder tiempo y, posiblemente, llamar la atención. Pasaremos de largo, decidió. Con calma, sin prisa. Eres un joven que viaja con su hermano mayor. Baja la cabeza, no mires hacia la taberna. Si alguien nos llama, yo responderé. Lucinda asintió, sintiendo cómo el corazón le martilleaba en el pecho. Theodore espoleó al caballo y avanzaron lentamente por la calle del pueblo. Cada metro parecía una eternidad. Lucinda veía de reojo la taberna, el carruaje, un grupo de personas en la entrada, y entre ellos, al barón Crosby. Estaba de pie, hablando con alguien, un hombre alto con una capa de viaje. El pelo canoso del varón brillaba al sol, su rostro estaba rojo de ira o de calor. Lucinda bajó más la cabeza, ocultando el rostro, tratando de respirar con normalidad. Casi habían pasado cuando uno de los hombres del varón, un sirviente con librea, miró de repente en su dirección. Su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario. Lucinda vio cómo sus cejas se arqueaban, cómo su boca se entreabría. ¡Hey! Gritó el sirviente. ¡Ustedes, deténganse! Theodore no se detuvo. Al contrario, espoleó suavemente al caballo, acelerando el paso. ¡Deténganse! ¡Es ella, la señorita Fairfax! Los gritos estallaron detrás de ellos. Lucinda se giró y vio cómo el varón y sus hombres corrían hacia sus caballos. En segundos, estaban en sus sillas y se lanzaron en su persecución. ¡Agárrate fuerte!, te gritó Theodore, y el caballo salió disparado. Galoparon por la calle del pueblo, mientras los transeúntes se apartaban a toda prisa. Una mujer con una cesta de huevos gritó al dejar caer su mercancía. Un niño que jugaba junto al pozo gritó de emoción. Los perros ladraron. Theodore guiaba al caballo con maestría, sorteando carretas y personas, encontrando huecos donde parecía no haberlos. Salieron del pueblo y se lanzaron por la carretera abierta. Detrás se oían los gritos de los perseguidores, el galope de los cascos. ¡Nos alcanzan!, gritó Lucinda mirando hacia atrás. El varón y 4 de sus hombres no estaban a más de 100 yardas de distancia, y sus caballos estaban frescos, a diferencia del suyo, que llevaba todo el día galopando. Lo sé. Theodore se desvió de la carretera hacia un sendero lateral que se adentraba en el bosque. Allí seremos más rápidos. Ellos no conocen estos lugares. El bosque se cerró a su alrededor, oscuro, denso, lleno de sombras. Theodore serpenteaba entre los árboles, saltaba troncos caídos, vadeaba arroyos. El caballo respiraba con dificultad, pero no se rendía. Los perseguidores también estaban en el bosque. Sus gritos se oían a la izquierda, a la derecha, por todas partes. ¡Por ahí! Theodore señaló una estrecha grieta entre las rocas. Nosotros pasaremos, ellos no. Dirigió el caballo hacia la grieta y se colaron con dificultad, arañándose la ropa contra las piedras. Detrás se oyó un grito de furia. Los perseguidores estaban atascados. Sus caballos eran demasiado grandes. Pero el varón no se rendía. Su voz atravesó el bosque. «Señorita Fairfax, vuelva. Ese hombre es peligroso. La está engañando». Theodore no se detuvo. Salieron del bosque a un acantilado sobre un río. Abajo, a unos 20 pies, corría el agua, oscura y rápida. «Tendremos que saltar», dijo Theodore. «¿Qué?». Lucinda miró hacia abajo y sintió vértigo. «Es una locura. No tenemos otra opción. Encontrarán otro camino ahora mismo». Desmontó y le tendió los brazos. «¿Confías en mí?». Lucinda lo miró. A ese rostro bronceado, a esos ojos decididos, a esas manos extendidas hacia ella.
Detrás se oían gritos. Los perseguidores se acercaban. Sí, dijo. Confío en ti. Él la ayudó a desmontar. Luego dio una palmada en la grupa del caballo, enviándolo por el sendero para distraer a los perseguidores. Después, la tomó de la mano. A la de 3, saltamos. Intenta entrar en el agua con los pies por delante, y en cuanto salgas a la superficie, nada hacia la otra orilla. ¿Ves? Allí hay un banco de arena. De acuerdo. 1, 2, 3. Saltaron. El mundo se puso del revés. El viento silbaba en sus oídos. El corazón se le subió a la garganta. Un segundo de caída libre que pareció una eternidad. El impacto con el agua fue como un martillazo. El frío la atravesó. El agua se cerró sobre su cabeza. Lucinda se hundió, forcejeando, tratando de saber dónde estaba arriba y dónde abajo. Los pulmones le ardían, la vista se le nublaba. Entonces, la mano de alguien la agarró y tiró de ella hacia arriba. Salieron a la superficie, y Lucinda inhaló aire con avidez. Theodore estaba a su lado, sujetándola con una mano mientras remaba hacia la orilla con la otra. ¡Nada! Gritó él. ¡No te detengas! Nadó torpemente. La ropa de hombre la arrastraba hacia abajo, pero luchó contra la corriente. Theodore nadaba a su lado, apoyándola cuando las fuerzas le fallaban. Finalmente, llegaron a la orilla opuesta y se arrastraron hasta el banco de arena, tosiendo, sin aliento. Desde el acantilado llegaban voces. El varón y sus hombres estaban arriba, mirando hacia abajo. «Señorita Fairfax», gritó el varón, «está cometiendo un terrible error. Vuelva y se lo perdonaré todo». Lucinda miró hacia arriba, a esa figura en el acantilado, el varón rico y respetado que ofrecía seguridad, riqueza y respetabilidad. Luego miró a Theodore, tumbado a su lado en la arena, mojado, herido, pero vivo y real. «No», gritó ella, «no volveré. He tomado mi decisión. Niña tonta, se arrepentirá de esto». «Quizás», gritó Lucinda, y en su voz había una audacia que nunca antes había tenido. «Pero será mi arrepentimiento, mi decisión, mi vida». Theodore la miró con algo parecido a la veneración. «Dios, te quiero tanto», susurró. El varón gritó algo más, pero Theodore ya se estaba poniendo de pie, ayudando a Lucinda a levantarse. Se movieron a lo largo de la orilla, alejándose del acantilado, hacia el interior del bosque en el lado opuesto del río. Los perseguidores no podían seguirlos. Tendrían que cabalgar varias millas río abajo para encontrar un puente o un vado. Cuando los gritos se desvanecieron en la distancia, se detuvieron, apoyándose en un viejo roble. Ambos estaban empapados, temblando de frío, pero vivos, enteros, libres. «Lo hemos conseguido», dijo Lucinda, y en su voz había incredulidad. «Realmente hemos escapado». «Por ahora», respondió Theodore. «Pero Portsmouth todavía está lejos, y tenemos que encontrar un refugio, secarnos». «Solo faltaría que te pusieras enferma. Soy más fuerte de lo que parezco». «Lo sé». La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos mojados. «Saltaste de un acantilado, Lucy. No todas las damas de sociedad son capaces de eso». «Ya no soy una dama de sociedad, ¿recuerdas? Soy una pirata». Theodore se rió cansado, pero sinceramente, y la besó. Larga, profundamente, sin importar el frío, la ropa mojada, el hecho de que estuvieran en medio de un bosque, ateridos y sin caballo. Cuando se separaron, Lucinda se dio cuenta de que ya no tenía miedo. No temía al escándalo, a la pobreza, a lo desconocido, porque a su lado estaba el hombre que saltaría de un acantilado por ella, y ella saltaría por él. Eso era el amor verdadero, aterrador, hermoso. «Vamos», dijo Theodore, tomándola de la mano. «¿Ves ese humo? Hay un pueblo, encontraremos un lugar donde pasar la noche, secarnos, y mañana llegaremos a Portsmouth a pie si es necesario». ¿A pie? Lucinda miró sus botas empapadas. «Son millas». «10, no más, lo lograremos», sobreviviste al salto del acantilado. Comparado con eso, 10 millas son una nimiedad. Caminaron por el bosque, cogidos de la mano, dejando huellas mojadas en la hierba.
El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de franjas escarlatas y doradas. En algún lugar, delante estaba Portsmouth, el barco, una nueva vida, y detrás, el pasado del que huían. Lucinda no miró atrás, solo hacia adelante, solo hacia el futuro que habían elegido ellos mismos. Aunque comenzara con unas botas mojadas y 10 millas de camino a pie, era su futuro. Y era hermoso. El pueblo resultó ser diminuto, una docena de casas, una iglesia, una herrería y una taberna con un letrero que decía El Ancla, descolorido por el tiempo. Cuando Theodore y Lucinda entraron, todas las conversaciones cesaron. La posadera, una mujer corpulenta con delantal, los examinó con desconfianza. «Buscamos una habitación para pasar la noche», dijo Theodore, sacando unas monedas. «Y, si es posible, comida caliente». La posadera miró su ropa mojada, el pelo revuelto de Lucinda, el moratón que se extendía por la mejilla de Theodore tras el salto del acantilado. Su mirada se volvió aún más suspicaz. «¿Y qué les ha pasado? Parecen como si hubieran pasado medio día nadando en el río». «Más o menos eso fue», respondió Theodore con una leve sonrisa. El caballo se asustó de una serpiente y nos tiró al agua. Tuvimos que nadar hasta la orilla. La mentira sonó natural y la posadera pareció creerla. «Bueno, son cosas que pasan. Tengo una habitación arriba. 2 camas, 6 peniques la noche, cena incluida». «Perfecto, se lo agradecemos». La posadera los guió escaleras arriba por una estrecha escalera. La habitación era pequeña, con el techo inclinado y 2 camas estrechas en paredes opuestas. Olía a lavanda y a madera vieja. La ventana daba a la calle del pueblo, donde los últimos rayos del atardecer iluminaban los tejados de paja. «Les traeré agua caliente», dijo la posadera, «y ropa para que se sequen. La cena estará lista en 1 hora». Cuando se fue, Lucinda se sentó al borde de la cama y toda la tensión del día se desplomó sobre ella. Las manos le temblaban, los dientes le castañeteaban por el frío y el miedo tardío. «Podríamos haber muerto», susurró. «Ese salto. Podríamos habernos estrellado». Theodore se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. «Pero no lo hicimos, estamos vivos, estamos juntos. ¿Y si el varón nos hubiera alcanzado? ¿Y si...» «No lo hagas», dijo él suavemente. «No pienses en lo que podría haber pasado. Piensa en lo que ha pasado. Hemos escapado. Mañana llegaremos a Portsmouth. En 2 días estaremos en el mar, camino de una nueva vida». Lucinda se apoyó en él sintiendo el calor de su cuerpo a través de la ropa mojada. Su corazón se fue calmando poco a poco. «Nunca pensé que saltaría de acantilados, huiría de varones enfurecidos y dormiría en tabernas de pueblo. Mi madre me enseñó a tocar el piano, a bordar, a mantener conversaciones de sociedad, pero no a esto. Tu madre te enseñó a sobrevivir en su mundo», respondió Theodore. «Y ahora estás aprendiendo a sobrevivir en otro. Y, debo decir, lo estás haciendo de maravilla». La posadera regresó con una palangana de agua caliente y una pila de toallas. También trajo 2 vestidos sencillos, aparentemente suyos. «Aquí tiene», dijo, entregándole uno a Lucinda, «mientras su ropa se seca». Y para el joven le hizo un gesto a Theodore. «Buscaré algo de mi marido». Cuando se fue de nuevo, Lucinda tomó el vestido. De lana basta, de color marrón oscuro, de corte sencillo. Un vestido de sirvienta o campesina. 3 días atrás ni siquiera lo habría tocado. Ahora le parecía un lujo. «Me cambiaré detrás del biombo», dijo, al ver un viejo biombo en un rincón. Claro. Se escondió detrás del biombo y comenzó a quitarse la ropa mojada. La camisa se le pegaba a la piel, los pantalones se deslizaban con dificultad por sus caderas. Cuando por fin se liberó de ellos, sintió un frío que le llegaba hasta los huesos. Se secó rápidamente con una toalla y se puso el vestido. Le quedaba grande de hombros, pero en general le sentaba bien. Cuando salió, Theodore también se había cambiado a una camisa y pantalones limpios que la posadera había traído. Se había secado el pelo con una toalla y ahora lo tenía de punta.
lo que le daba un aire juvenil. «Te queda bien», dijo Lucinda, sin poder evitar una sonrisa. «¿Qué? El pelo revuelto». Se pasó una mano por el pelo intentando alisarlo. «Deben ser los años en el mar». «No, la sinceridad». Se acercó más. En la alta sociedad todos son tan pulidos, perfectamente peinados, perfectamente vestidos, perfectamente educados. Pero todo es una máscara. Y tú eres real. Siempre lo has sido. Theodore la miró de una manera que le cortó la respiración. Lucy comenzó, pero llamaron a la puerta. «¡La cena está lista!», gritó la posadera desde abajo. Bajaron al salón común, donde varios lugareños ya estaban sentados en las mesas con jarras de cerveza. La posadera les sirvió estofado de cordero con patatas y zanahorias, pan denso y queso. Comida sencilla, pero después de un día así parecía un festín. Comieron en silencio, demasiado hambrientos para hablar. Lucinda notó cómo los lugareños los miraban con curiosidad, pero nadie se acercaba. En pueblos tan pequeños, los forasteros eran una rareza, pero no tanto como para despertar sospechas. Cuando terminaron, uno de los hombres, anciano, con barba canosa, se acercó a su mesa. «Disculpen que me entrometa», dijo, «pero ¿se dirigen a Portsmouth?». Theodore se tensó. «Es posible. ¿Por qué?». «Solo quería advertirles. Hay soldados en la carretera, registran a todos los viajeros. Dicen que buscan a una novia fugitiva y a su secuestrador. Han prometido una gran recompensa». Lucinda sintió que la sangre se le helaba en las venas. Theodore le puso una mano sobre la suya bajo la mesa, tranquilizadora, firme. «Gracias por la advertencia», dijo él con calma. «Lo tendremos en cuenta». El anciano asintió y volvió a su mesa. Theodore se inclinó hacia Lucinda. «No te asustes, encontraremos otro camino». «¿Qué otro camino? Si hay soldados en la carretera Cotuapataique, hay viejos senderos de contrabandistas. Conozco algunos. Por la mañana buscaremos un guía». Lucinda quiso protestar, pero vio la determinación en sus ojos. No pensaba rendirse, y ella tamiguea tampoco debía hacerlo. Subieron a la habitación cuando ya había oscurecido por completo. La posadera les trajo una vela y les deseó buenas noches. Lucinda se sentó en la cama, mirando por la ventana la calle oscura. La luna había salido sobre el pueblo, tiñéndolo todo de una luz plateada. «¿En qué piensas?», preguntó Theodore, acomodándose en la otra cama. «En mi madre. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Llorando? ¿Enfadada? ¿O aliviada de no haber manchado del todo nuestro apellido con un matrimonio con el varón? Probablemente todo a la vez. El corazón de una madre es complicado». Lucinda se volvió hacia él. «¿Tuviste una buena madre?». «La tuve. Murió cuando yo tenía 15 años, de unas fiebres». Su voz se suavizó. «Quería que fuera sacerdote. ¿Te imaginas? Yo, de sacerdote. Pero elegí el mar. ¿Te arrepientes?». «No. Ella no querría que me arrepintiera. Decía que cada uno debe seguir su propio camino, aunque ese camino cause dolor a quienes te quieren. Una mujer sabia. Lo era». Theodore guardó silencio. «Lucy, tu madre también lo entenderá. Quizás no de inmediato, quizás no pronto, pero algún día entenderá que tomaste la decisión correcta. Para ti. Espero que tengas razón». Se acostaron en sus respectivas camas y Lucinda apagó la vela. La oscuridad los envolvió, rota solo por una franja de luz de luna que entraba por la ventana. Oía la respiración de Theodore, tranquila y regular. Oía el lejano ulular de una lechuza, el crujido de las tablas del suelo abajo, donde la posadera cerraba la taberna por la noche. «¿Theodore?», llamó en la oscuridad. «Sí, tengo miedo, no físicamente, pero tengo miedo de que todo esto resulte ser un error, de decepcionarte, o de que te des cuenta de que no soy quien parecía». Silencio. Luego, el sonido de unos pasos. Theodore se acercó a su cama y se sentó en el borde. «Escúchame», dijo, y en la oscuridad su voz sonaba aún más grave, más íntima. «Sé quién eres.
Lo supe desde aquel primer baile en que nos conocimos. ¿Recuerdas? Estabas de pie junto a una columna, tratando de parecer interesada mientras un viejo lord te contaba sobre su casa del zorro. Pero tus ojos vagaban por el salón y en ellos había tal anhelo, anhelo de algo más que conversaciones de sociedad y tés. ¿Te diste cuenta de eso? Me di cuenta de todo, de cómo ponías los ojos en blanco cuando creías que nadie te veía, de cómo sonreías a las sirvientas, no solo a las damas de tu círculo, de cómo leías libros en los bailes, escondiéndolos detrás del abanico. Estabas viva en un mundo de decoro muerto, y me enamoré de esa vitalidad, de tu verdadero yo. Lucinda sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Y si no puedo ser la esposa que necesitas? No sé cocinar, ni remendar velas, ni hacer lo que hacen las esposas de los marinos. No necesito una esposa que remiende velas. Necesito una esposa que sea mi brújula cuando me pierda, mi faro cuando oscurezca, mi hogar, sin importar a dónde navegue. Le tomó la mano. Ya eres todo eso, Lucy, simplemente siendo tú misma. Ella lo atrajo hacia sí, y él se acostó a su lado, sobre la manta, abrazándola. Torpemente, con cuidado, manteniendo las apariencias incluso cuando las estaban rompiendo. Lucinda se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido de su corazón. Regular, fuerte, vivo. Háblame de la India, pidió. ¿Cómo es? Calurosa, brillante. El olor a especias en los mercados que se impregna en la ropa. Templos con cúpulas doradas. Gente con saris de todos los colores del arco iris. Monos que roban la comida directamente de las manos. Atardeceres sobre el océano que tiñen el cielo de violeta y naranja. Suena como sacado de un libro. Porque es casi imposible de describir con palabras. Hay que verlo, sentirlo, vivirlo. Su mano encontró el pelo de ella, acariciándolo suavemente. Y te lo mostraré todo, te lo prometo. ¿Y la casa? ¿Dónde viviremos? En Calcuta hay un barrio donde se asientan los británicos. Casas pequeñas pero decentes. Alquilaremos una. O si la suerte acompaña con las ganancias, la compraremos. Tendrá un jardín donde podrás cultivar. ¿Qué quieres cultivar? Lucinda se rió. No lo sé. Nunca he pensado en ello. ¿Rosas? Rosas. Bien. Cultivaremos rosas. Y un árbol de mango. El mango es una fruta dulce, jugosa. Te gustará. Lo escuchaba mientras pintaba un cuadro de su vida futura. Sencilla, pero plena. Una casa con jardín. Un mercado donde aprendería a regatear. Amigos marinos que vendrían a cenar. Tardes en la terraza escuchando el canto de las cigarras en la oscuridad. ¿Y los hijos? Preguntó en voz baja. Theodore se quedó inmóvil. ¿Quieres tener hijos? Yo no lo sé. Quizás algún día. Lucinda hizo una pausa. ¿Y tú? Quiero todo lo que te haga feliz, respondió él con sencillez. Si son hijos, entonces hijos. Si no, también está bien. No me caso contigo para tener un heredero. Me caso para pasar mi vida contigo. Lucinda se giró en sus brazos para ver su rostro a la luz de la luna. Sus ojos gris a su lado la miraban con tal ternura que se le encogió el corazón. Bésame, susurró. Lucy, por favor, nos casamos en 2 días. Un beso no arruinará mi reputación más de lo que ya está. Él sonrió, esa sonrisa rara y abierta, que lo hacía parecer más joven. Cuando hablas así, ¿cómo podría negarme? Sus labios se encontraron, lenta, tiernamente, no con la desesperación de la cabaña o del río. Fue un beso de promesa, un beso que hablaba del futuro, no solo del presente. Su mano se deslizó por el cabello de ella. Las manos de ella le rodearon el cuello. El tiempo se detuvo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Probablemente debería volver a mi cama, dijo Theodore con voz ronca, mientras pueda. Quédate, pidió Lucinda. Solo abrázame. Hasta la mañana. No quiero estar sola esta noche. Dudó un segundo, luego asintió. Se acostó a su lado, la abrazó, y ella hundió el rostro en su pecho. El calor de su cuerpo, el latido de su corazón, el olor a mar y a sal que siempre lo acompañaba,
Todo era tranquilizador. «Duerme», susurró él. «Mañana será un día largo. Tenemos que llegar a Portsmouth evitando las carreteras. No será fácil. Nada ha sido fácil desde que me secuestraste», murmuró Lucinda, ya quedándose dormida. «Pero no me arrepiento». «Yo tampoco me arrepiento. Nunca me arrepentiré». Fueron las últimas palabras que escuchó antes de que el sueño se la llevara. Un sueño sin pesadillas, sin miedos. Solo un sueño profundo y tranquilo en los brazos del hombre que amaba. El amanecer los despertó demasiado pronto. Theodore se liberó con cuidado de los brazos de Lucinda y se levantó, tratando de no despertarla. Pero ella ya no dormía. Yacía con los ojos cerrados, no queriendo que ese momento de paz terminara. «Es la hora», dijo él en voz baja. «La posadera ya está en pie. ¿Hueles el pan?» Lucinda abrió los ojos y se sentó. Efectivamente, desde abajo llegaba el aroma a pan recién horneado y a bacon frito. El estómago le rugió traicioneramente. Se vistieron, Lucinda con el vestido de la posadera, Theodore con la ropa de su marido. Su propia ropa se había secado durante la noche y Theodore la dobló cuidadosamente en la alforja. Bajaron a desayunar, donde la posadera les sirvió huevos, bacon y ese mismo pan fresco. «¿Piensan ir a pie?», preguntó ella, al notar la ausencia del caballo. «Sí», respondió Theodore. «El caballo se escapó ayer. Tendremos que llegar por nuestros propios medios. Es un camino duro, especialmente para una joven dama». La posadera miró a Lucinda con compasión. «¿Quieren que mi marido los lleve en su carreta? Justo va al pueblo de al lado. Les acortará el camino unas cuantas millas». Theodore y Lucinda intercambiaron una mirada. «Sería muy amable», dijo Lucinda. Entonces, decidido, «sale en media hora». Media hora después, estaban sentados en una carreta de madera junto al marido de la posadera. Un hombre silencioso, de rostro amable, que guiaba a un viejo caballo por un camino rural. La carreta chirriaba y saltaba en los baches, pero era mejor que ir a pie. Viajaron por senderos estrechos, evitando las carreteras principales donde, según el anciano de la taberna, había soldados. Pasaron junto a granjas, donde las vacas pastaban sobre el rocío matutino. Junto a campos donde los campesinos ya trabajaban, encorvados sobre la tierra, junto a pequeños bosques donde cantaban los pájaros. 2 horas después, el marido de la posadera detuvo la carreta. «A partir de aquí tendrán que ir solos», dijo. «Por allí», señaló un sendero apenas visible en el bosque. «Hay un paso hacia el mar. Si lo siguen, saldrán directamente a las afueras de Portsmouth. Los soldados no patrullan por ahí, está demasiado lejos de las carreteras principales». «Se lo agradecemos», dijo Theodore, ofreciéndole unas monedas. El hombre negó con la cabeza. «No hace falta. Mi mujer dijo que los ayudara, y los ayudaré. Buena suerte, jóvenes, sea lo que sea que planeen, que les salga bien». Dio la vuelta a la carreta y se fue, dejándolos al borde del bosque. Theodore tomó la mano de Lucinda. «Lista para el último tramo». Lucinda miró el sendero que desaparecía en la sombra de los árboles. El último tramo, hacia Portsmouth, hacia el barco, hacia una nueva vida. «Lista», dijo. «Vamos». Y se adentraron en el bosque, hacia lo desconocido, hacia la libertad. El bosque era denso y silencioso. El sendero que el marido de la posadera les había indicado serpenteaba entre viejos robles y hayas, apenas visible bajo una capa de hojas del año anterior. Theodore iba delante, apartando las ramas, ayudando a Lucinda a pasar por encima de raíces y troncos caídos. El sol se filtraba a través de las copas en manchas de luz dorada. Los pájaros cantaban sus canciones matutinas, pero Lucinda no estaba de humor para disfrutar de la belleza. Le dolían los pies. El vestido de la posadera, aunque más práctico que el de novia, se enganchaba en los arbustos. El pelo se le había soltado de la trenza, pero siguió caminando, sin quejarse, apretando los dientes. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «¿Cuánto falta?»,
Preguntó cuando se detuvieron a descansar junto a un arroyo. Theodore miró al sol, calculando la hora. Un par de horas, no más. ¿Ves cómo los árboles son más bajos? Eso significa que nos acercamos a la costa. Pronto oiremos el mar. Lucinda aguzó el oído, pero solo escuchó el susurro de las hojas y el graznido lejano de los cuervos. Cogió agua fría del arroyo, bebió y luego se echó un poco en la cara. El agua estaba helada y refrescante. Theodore, comenzó. ¿Y si el capitán se niega a llevarnos si no cree que soy tu esposa? El capitán William Marsh es un viejo amigo. Estuvo en nuestro compromiso hace 3 años. Nos conoce, nos ayudará. Pero aún así, después de lo que he hecho, después del escándalo, ¿no lo considerará indecoroso? Theodore se sentó a su lado en una piedra junto al arroyo. Marsh es un marino, Lucy. Ha visto mundo. Ha visto cómo la gente vive de diferentes maneras, ama de diferentes maneras. ¿No juzgará? Le tomó la mano. Pero aunque lo hiciera, aunque todo el mundo juzgara, no importa. Lo único que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Todo lo demás es ruido. Lucinda quería creerlo. Quería creer que el amor era suficiente, que nada más importaba. Pero una parte de ella, la parte que su madre había cultivado, todavía susurraba sobre la reputación, el deber, las consecuencias. Pienso en mi madre, confesó, en mis hermanos. Me pregunto si habrán recibido tu letra de cambio. ¿Y qué habrá pensado mi madre? El dinero lo recibieron. Lo envié a través de un hombre de confianza antes de llegar a Winchester. A estas alturas las deudas ya están pagadas. Tus hermanos pueden continuar sus estudios. Tu familia no sufrirá económicamente, pero sufrirá de otras maneras. El escándalo les afectará a todos. Dejarán de aceptar a mi madre en sociedad. Mis hermanos se enfrentarán a burlas. Todo por mi culpa. Theodore le giró el rostro hacia él. Lucy, escúchame. Tu madre tomó una decisión cuando ocultó mis cartas. La decisión de mentirte, de venderte a un viejo varón por dinero y estatus. No digo que sea una mala mujer, pero pensó en sí misma, en la familia, en todos menos en ti, menos en lo que tú querías. Sus ojos eran serios. Has pasado toda tu vida sacrificándote por los demás. ¿No es hora de que pienses en ti misma? Lucinda sabía que tenía razón, pero saberlo no lo hacía más fácil. No eliminaba el sentimiento de culpa que la corroía por dentro. Solo espero que algún día me perdone. Quizás lo haga, quizás no, pero no puedes vivir tu vida esperando el perdón de otros. Es tu vida, Lucy, tu elección. Continuaron su camino, y poco a poco el bosque comenzó a clarear. Los árboles se hicieron más bajos, y entre ellos aparecieron claros a través de los cuales se veía el cielo. Y de repente, al llegar a la cima de una colina, se abrió una vista ante ellos. El mar. Lucinda se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Había visto el mar antes, en raros viajes a la costa con sus padres, pero nunca le había parecido tan vasto, tan infinito. El agua se extendía hasta el horizonte, de un azul oscuro, surcada por las crestas blancas de las olas. Las gaviotas gritaban, girando en el aire. El viento salado le alborotaba el pelo, y abajo, en la costa, se extendía Portsmouth, la ciudad de los marineros y los barcos. El puerto estaba lleno de naves de todos los tamaños, desde pequeños botes de pesca hasta enormes barcos mercantes con mástiles que se perdían en el cielo. Las calles estaban llenas de gente, carros, mercancías. Incluso desde allí llegaba el bullicio de la ciudad, el grito de las gaviotas, el crujido de las cuerdas, las voces de los marineros. Ahí está, dijo Theodore, y en su voz había orgullo. Portsmouth, tu puerta a una nueva vida. Bajaron la colina por un sendero estrecho que los llevó a las afueras de la ciudad. Aquí había menos gente, casas pequeñas, tabernas para marineros, almacenes. Theodore la guió con seguridad por un laberinto de calles que claramente conocía bien. El barco de Marsh está en el tercer muelle, explicó. La Estrella de Mar. Un brigbarca de 3 mástiles, uno de los mejores barcos mercantes en la ruta a la India. Caminaron por el muelle.
y Lucinda miraba los barcos con una mezcla de asombro y miedo, enormes, con altos mástiles y velas enrolladas en apretados fardos. Los marineros trabajaban en las cubiertas, los estibadores acarreaban cajas y barriles. Olía a sal, a pescado, a alquitrán y a algo más, a aventura, a libertad, a lo desconocido. Ahí está, señaló Theodore. La estrella de mar era preciosa. El casco era de un azul oscuro, con adornos blancos, y 3 mástiles se alzaban sobre la cubierta. En la proa había una figura de madera tallada de una sirena sosteniendo una estrella. Los marineros preparaban el barco para zarpar, revisando los aparejos, cargando las últimas provisiones. En la pasarela había un hombre de mediana edad con uniforme de capitán, alto, de hombros anchos, con barba canosa y penetrantes ojos grises. Cuando vio a Theodore, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Grayson, por fin. Pensé que habías cambiado de opinión. March». Theodore acercó a Lucinda. «Capitán, permítame presentarle a Lucinda Fairfax, mi prometida». El capitán March miró a Lucinda, y su expresión se suavizó. «Señorita Fairfax, o si no me falla la memoria, pronto señora Grayson. Encantado de conocerla por fin. Theodore me ha escrito sobre usted». «¿Cuántas cartas eran? ¿100?» «105», corrigió Theodore con una leve sonrisa. «Bienvenida a bordo de la Estrella de Mar, milady». Aunque debo decir, el capitán la examinó de arriba abajo, deteniéndose en su sencillo vestido, su pelo revuelto, que parece como si hubiera cruzado media Inglaterra a pie. «Más o menos eso ha sido», respondió Lucinda con una ligereza que la sorprendió a sí misma. «Es una larga historia. Las mejores historias siempre son largas. Suban a bordo, me la contarán en la cena, zarpamos al amanecer, así que tenemos la tarde para arreglarlo todo». El capitán se volvió hacia Theodore. «Y entiendo que me tocará oficiar una ceremonia, ¿verdad? Si no te importa. Importarme. Será un honor. La primera boda en mi barco. Mi esposa estará encantada cuando se entere». El capitán Marsh tendió la mano a Lucinda, ayudándola a subir por la pasarela. «Bienvenida a casa, señora Grayson». El camarote que les asignaron era pequeño, pero acogedor. 2 literas adosadas a la pared, una pequeña mesa, un ojo de buey por el que se veía el mar. Lucinda se sentó al borde de la litera, y toda la tensión de los últimos días la invadió de golpe. «Hemos llegado», susurró. «Realmente hemos llegado». Theodore se sentó a su lado y la abrazó. «Sí, la parte más difícil ha quedado atrás, y la más aterradora está por delante». Él se rió. «Quizás, pero la superaremos juntos». Por la tarde, el capitán Marsh organizó una cena modesta en su camarote. Solo ellos 3 y el primer oficial, un joven llamado James Collins. Comieron una comida sencilla pero sabrosa: pescado, patatas, pan, y Lucinda contó la historia de su huida, el secuestro de la iglesia, la persecución, el salto del acantilado. El capitán escuchaba con creciente asombro. «Dios mío», dijo cuando ella terminó. «Suena como algo sacado de una novela de la señorita Austen, solo que más descabellado». «Ha sido mi vida durante los últimos 3 días», respondió Lucinda. «Todavía no puedo creer que sea real». «La realidad a menudo es más extraña que la ficción», observó el capitán filosóficamente. «Bueno, ya que han pasado por todo esto, sería un error hacerlos esperar más. Mañana al amanecer, antes de zarpar, oficiaré la ceremonia. ¿Están de acuerdo?» Lucinda miró a Theodore. En sus ojos había una pregunta: esperanza, amor. Pensó en la boda que no fue, en la iglesia llena de invitados, en el vestido con perlas, en el frío varón en el altar. Luego pensó en lo que sería mañana. Una ceremonia sencilla que en la cubierta de un barco, bajo los rayos del sol naciente, solo ellos 2 y el mar. «Sí», dijo, «estoy de acuerdo». Lucinda apenas durmió esa noche. Yacía en su litera, escuchando el crujido del barco, el chapoteo del agua contra el casco, las voces lejanas de los marineros en cubierta. Theodore dormía etorra,
dormía en la otra litera. Su respiración regular y profunda. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo antes de su boda? Pero ella sabía la respuesta. Él estaba seguro. De ellos, de su elección, del futuro. No tenía las dudas que la corroían a ella. Cerca de las 4 de la mañana, se levantó en silencio y se acercó al ojo de buey. Afuera estaba oscuro. Solo las estrellas brillaban sobre el agua negra. En algún lugar, más allá del horizonte, estaba la India. Un país sobre el que había leído en los libros, pero que nunca pensó que vería. Un país que se convertiría en su hogar. No puedes dormir. La voz de Theodore la hizo girarse. Estaba sentado en su litera, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. No. Demasiados pensamientos. ¿Quieres hablar de ellos? Lucinda regresó y se sentó a su lado. Pienso, ¿y si me equivoco? ¿Y si dentro de un año, 2, 5, me arrepiento de lo que he hecho? ¿Y si nos peleamos, dejamos de querernos, nos damos cuenta de que estábamos equivocados? Theodore le tomó la mano. Entonces lo afrontaremos, juntos. Lucy, no puedo prometerte un matrimonio perfecto. No puedo prometer que no discutiremos o dudaremos. Pero te prometo ser sincero. Prometo escucharte. Prometo no obligarte nunca a ser alguien que no eres. Es todo lo que puedo darte. ¿Y el amor? El amor ya lo tengo, para ti. Siempre lo he tenido, siempre lo tendré. De eso estoy más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida. Lucinda se acurrucó contra él, y él la abrazó. Se quedaron así, en la oscuridad del camarote que se balanceaba, hasta que el cielo tras el ojo de buey comenzó a clarear. El amanecer llegó suavemente, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Lucinda se vistió con lo mejor que tenía, el sencillo vestido de la posadera, que había lavado y planchado la tarde anterior. Se trenzó el pelo y lo adornó con lo único que le quedaba de su vida anterior, una fina cinta que milagrosamente se había conservado en un bolsillo. Cuando subió a cubierta, el sol apenas asomaba por el horizonte, convirtiendo el mar en oro fundido. Los marineros estaban formados a lo largo de la borda, una veintena de hombres, todos con camisas limpias y rostros serios. El capitán Marsh estaba junto al mástil con su uniforme de gala, sosteniendo una Biblia gastada, y Theodore estaba en el centro de la cubierta, sonriendo. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, sin frac, sin adornos. Pero para Lucinda, era más hermoso que cualquier novio de seda y terciopelo, porque era su elección, su amor. Se acercó a él y él le tomó las manos. El capitán Marsh abrió la Biblia. Queridos amigos, comenzó, su voz solemne pero cálida. Nos hemos reunido aquí al amanecer, en la cubierta de este barco, para unir a dos personas en matrimonio. Theodore Grayson y Lucinda Fairfax han recorrido un largo camino para estar aquí. Un camino lleno de pruebas, de peligros, pero también de amor y fe el uno en el otro. Y hoy, ante el mar y el cielo, ante esta tripulación y ante Dios, se prometen estar juntos. Miró a Theodore. Theodore Grayson, tomas a esta mujer por esposa. Prometes amarla, respetarla, serle fiel en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Lo prometo, dijo Theodore con firmeza, mirando directamente a Lucinda. Con todo mi corazón. El capitán se volvió hacia Lucinda. Lucinda Fairfax, tomas a este hombre por esposo. Prometes amarlo, respetarlo, serle fiel en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Lucinda respiró hondo. Era el momento, el último momento en que podría echarse atrás, volver. ¿A dónde? ¿Con el varón, con su madre, a la vida que odiaba? No, no había vuelta atrás, y tampoco la quería. Lo prometo, dijo, y su voz no tembló. Con todo mi corazón. Entonces, por la autoridad que se me ha conferido como capitán de este barco, os declaro marido y mujer. El capitán Marsh sonrió. Puede besar a la novia, capitán Grayson.
Theodore la atrajo hacia sí y la besó, larga y tiernamente, bajo los aplausos y silbidos de los marineros. Lucinda le rodeó el cuello con los brazos, y en ese momento sintió cómo sus últimas dudas se desvanecían. Era lo correcto, era su elección, su felicidad. Cuando se separaron, el capitán Marsh le entregó a Theodore un sencillo anillo de oro, de parte mía y de la tripulación. Un regalo de bodas. Theodore le puso el anillo en el dedo a Lucinda. Le quedaba un poco grande, pero apretó el puño para no perderlo. Gracias, susurró. Gracias a todos. Los marineros volvieron a aplaudir y alguien sacó un violín. Comenzó a sonar una melodía alegre y varios marineros se pusieron a bailar. El capitán Marsh le tendió a Theodore una botella de ron. Por los recién casados, por una feliz travesía, por el amor que es más fuerte que las tormentas. Por el amor, coreó la tripulación. Lucinda bebió ron por primera vez en su vida. Le quemó la garganta, pero no hizo una mueca. Se rió. Bailó con Theodore en la cubierta al son del violín, sintiendo el balanceo del barco bajo sus pies. El sol se elevaba, inundándolo todo de una luz dorada. Y entonces el capitán Marsh dio la orden. Levar anclas, soltar amarras, izar las velas. Los marineros se apresuraron a cumplir la orden. Las cuerdas gimieron, las velas se desplegaron, ondeando al viento. El barco se estremeció y comenzó a alejarse lentamente del muelle. Lucinda se acercó a la borda y miró la costa que se alejaba. Portsmouth se hacía cada vez más pequeño. Inglaterra, el país donde había nacido, crecido, donde quedaban su madre, sus hermanos, todo lo que conocía, se perdía en el horizonte. Theodore se puso a su lado, rodeándola por la cintura. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Lucinda pensó, ¿se arrepentía? De su madre, sí. De no haberse podido despedir como es debido. De no haber podido explicarle, pedirle comprensión. De sus hermanos, a los que no vería en muchos años. De su casa, su jardín, los lugares familiares. Pero, ¿de su elección? ¿De Theodore? ¿De este barco que la llevaba hacia lo desconocido? No, dijo con sinceridad. No me arrepiento. Se volvió hacia él, y el viento le alborotaba el pelo. El sol le cegaba los ojos, pero lo veía con claridad. A este hombre que lo había arriesgado todo por ella, que la había secuestrado de la iglesia, la había llevado a través de medio país, había saltado de un acantilado, que la amaba tanto que estaba dispuesto a darle la libertad, incluso si eso significaba perderla. Te quiero, dijo, y te agradezco que me hayas robado. Theodore se rió, libre, feliz. Entonces te robaré cada día del resto de mi vida. Una y otra vez. ¿Lo prometes? Lo prometo. El barco ganaba velocidad, las velas se hincharon con el viento, y la estrella de mar se deslizó sobre las olas hacia mar abierto. Lucinda permanecía encubierta, en brazos de su marido, no un varón con dinero y título, sino un simple capitán con un corazón lleno de amor, y miraba cómo Inglaterra desaparecía en la distancia. Delante estaba la India. El calor, las enfermedades, un país extraño. Una vida sin lujos, sin bailes de sociedad, sin la comodidad a la que estaba acostumbrada. Habría dificultades. Habría momentos en que extrañaría su hogar. Quizás habría dudas, pero también habría libertad. Habría amor. Habría una vida que ella misma había elegido. Y eso era suficiente, más que suficiente. Meses después, cuando la estrella de mar eche el ancla en el puerto de Calcuta, Lucinda recibirá una carta. Llegará por caminos indirectos, a través del capitán conocido de otro barco. El sobre estará arrugado, sellado con el conocido sello de la familia Fairfax. Lo abrirá con manos temblorosas y leerá la caligrafía de su madre, familiar, elegante, impecable. Mi querida Lucinda, no sé si esta carta te llegará. Ni siquiera sé si estás viva, si estás bien, si eres feliz. Pero debo escribir, aunque solo sea para mí. Al principio estaba furiosa. Luego, desesperada. Y después lo entendí. Hiciste lo que yo nunca me atrevía a hacer.
Elegiste el amor en lugar del deber, la felicidad en lugar de la seguridad, a ti misma en lugar de a tu familia. No puedo decir que lo apruebe, no puedo decir que no esté enfadada, pero puedo decir que lo entiendo, y quizás te envidio. El dinero que envió el capitán Grayson nos salvó. Tus hermanos están en Oxford. La casa está a salvo. Sobreviviremos. No debes sentirte culpable. El varón se casó 6 meses después con otra, una chica aún más joven que tú. La vi en un baile. En sus ojos había el mismo vacío que había en los tuyos antes de la boda, y pensé, qué bien que escapaste. Sé feliz. Mi querida niña, es todo lo que deseo para ti ahora. Simplemente sé feliz. Tu madre que te quiere. Lucinda llorará al leer la carta. Se sentará en la terraza de su pequeña casa en Calcuta, rodeada del aroma de los mangos en flor y las especias, y las lágrimas caerán sobre el papel, y Theodore vendrá y la abrazará, y ella le enseñará la carta, y él la leerá y sonreirá. ¿Ves? Dirá, te dije que lo entendería, no de inmediato, después de meses, pero lo entendió, eso es lo importante. Y Lucinda estará de acuerdo, secándose las lágrimas, porque su madre la había perdonado. No olvidado, nunca olvidaría el escándalo, la pérdida, el dolor. Pero la había perdonado y la había dejado ir. Y eso era todo lo que Lucinda necesitaba para ser completamente libre. Pero eso sería después. Ahora, en la cubierta de la estrella de mar, al amanecer de su nueva vida, Lucinda Grayson Llano Fairfax estaba en brazos de su marido, mirando el mar infinito, la novia robada que eligió ser robada. La fugitiva que encontró un hogar en la huida. La mujer que renunció a la seguridad por amor y no se arrepintió ni un segundo. El viento agitaba las velas, las olas cantaban su antigua canción, y el barco los llevaba hacia el futuro, desconocido, peligroso, hermoso. Y Lucinda sonreía, porque era su futuro, su elección, su felicidad, y no había hecho más que empezar.